profesora de la Universidad de Valparaíso desde hace 17 años y trabajo en la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Valparaíso. A pesar que me dedico al área de la alimentación y de la nutrición, yo hice un doctorado en salud pública donde nos especializamos en epidemiología. Por lo tanto, cuando se escucha por la tele, cuando presentan todos los días el ministro de Salud los datos de los casos nuevos, de los enfermos, los recuperados, etc., puedo entender perfectamente a qué se está refiriendo, porque él usa bastante vocabulario técnico, ¿ya? Pero también tengo claro que no todas las personas saben epidemiología, cada persona sabe de su tema, cada titulado y egresado es especialista en su área de conocimiento y en su profesión, ¿cierto? Por lo tanto, a mí me interesa mucho y me agradaría mucho poder explicarles y contarles un poquito cuál es la evolución natural de las pandemias. A ver, veamos. Primero que nada, epidemia es un proceso biológico colectivo. Epidemia es cuando se enferma no una persona o casos ocasionales, sino que se enferman muchas personas a la vez. Y cuando esta epidemia traspasa las fronteras de un país o de varios países aledaños, y esta epidemia traspasa las fronteras hacia otras regiones y otros continentes, se pasa a llamar pandemia. O sea, en el fondo, la pandemia es una epidemia, pero que ha traspasado muchas fronteras. ¿Por qué es importante conocer la evolución natural de las epidemias y de las pandemias? Porque permite a la autoridad sanitaria y a los expertos tomar decisiones con respecto a la salud de la población para proteger a la población. Primero que nada, les quiero decir que las epidemias empezaron con la urbanización, cuando el ser humano era hombre primitivo, Homo sapiens. El ser humano no se enfermaba porque vivía en concordancia con la naturaleza y con el resto de los animales. Pero una vez que el ser humano descubre la agricultura y se hace sedentario y se establece en un lugar, empieza a producir alimentos y a criar sus propios animales. Y cuando el ser humano empieza a convivir en forma permanente y hacinado con animales, se empezaron a combinar las bacterias naturales que tiene el ser humano con las bacterias naturales que tienen los animales, y estas bacterias, microorganismos, virus, etcétera, empiezan a mutar. Y de ahí se empiezan a originar las distintas enfermedades infecciosas que atacan al ser humano. Luego, con el desarrollo de la sociedad y con la urbanización, donde estos pequeños asentamientos humanos se empiezan a convertir en medianos y grandes asentamientos humanos, se produce más densidad poblacional. Y cuando viven más personas juntas, con más animales juntos, van evolucionando las distintas bacterias, microorganismos, virus, etc. Y se van originando distintas nuevas enfermedades, y que como las poblaciones viven juntas en grandes conglomerados de seres humanos, estas enfermedades se contagian y se convierten en epidemias. La gran epidemia o pandemia de la historia, la gran primera epidemia de la historia, fue la peste negra, conocida como peste negra, pero que es la transmisión de la enfermedad peste bubónica. Esta enfermedad se originó en Asia, justamente porque las poblaciones de esa región comían muchos animales silvestres, y en una de estas las bacterias de estos animales fueron mutando y se originó esta enfermedad. ¿Y qué pasa?
Recuerden que la peste bubónica se produjo como epidemia en Italia, porque pasaba que los mercaderes que iban al oriente en barcos volvían a Italia con sus mercaderías. Y en el trayecto de Oriente a Italia, que ese trayecto duraba varias semanas, todas las tripulaciones se contagiaban. Y al llegar a Italia, transmitían la enfermedad a los pobladores de las ciudades. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó en la época de la peste bubónica? La enfermedad se transmitió rápidamente entre la población italiana y como era un periodo con mucho comercio, a través del comercio, de los viajes de los comerciantes desde Italia hacia los otros países europeos, fueron llevando la enfermedad a otros países como Francia, España, etc. ¿Ya? Ahora, la pandemia de peste bubónica duró 1 año y medio. Esa es la evolución natural de las epidemias. Las epidemias y pandemias de partida se transmiten a través de los viajeros. En la época de la peste bubónica se transmitía a través de los tripulantes de los barcos y actualmente, en el siglo XXI, se ha transmitido a través de los tripulantes de los cruceros y de los pasajeros de avión. ¿Por qué? Porque esos tripulantes de barcos o los pasajeros de aviones quedan en un conglomerado de gente en un espacio cerrado por muchas horas o por muchos días. Entonces basta con que haya una persona contagiada y esa persona contamina todo ese medio cerrado y se infectan las demás personas que van acompañando en el viaje. ¿Ya? Entonces lo primero que hay que tener claro que las epidemias y las pandemias, la vía de transmisión principal son los viajeros. Por eso, en la actual pandemia de COVID, se suspendieron todos los viajes de avión y todos los cruceros. ¿Ya? Segundo, una epidemia y una pandemia, como les dije hace poco, es un proceso biológico natural. No se puede terminar por un decreto que diga nueva normalidad. No es el virus el que se va a adaptar a la vida del ser humano. Es la vida de las poblaciones humanas la que se tiene que adaptar a la naturaleza del agente causal, que en este caso es un virus. Lo natural es que el virus va a contaminar, primero contamina una persona, esa persona contamina a 2, 3 más, y cada una de esas contamina a 2, 3, 4, 5 más. Y si esa persona viaja, va a contaminar a donde vaya a viajar. Si va a un casamiento, va a infectar a los asistentes al casamiento. Si va a una reunión de trabajo, va a infectar a sus colegas de trabajo. Si toma un avión, va a infectar a los pasajeros de ese avión, y esos pasajeros cuando se bajen van a infectar al personal del aeropuerto y van a contagiar a sus familias en sus hogares, etc. Entonces la evolución natural de una epidemia es el crecimiento exponencial, que es lo que vimos en un inicio que estuvo pasando en todos los países. Ahora, ese crecimiento sigue avanzando hasta que se enferma el 80% de la población. Ese proceso en forma natural debería durar entre 6 y 12 meses, dependiendo de cuánta densidad tenga una población y de cuánta movilidad tenga una población y de si las actividades humanas que realiza esa población se hacen en espacios abiertos o en espacios cerrados. Por eso la epidemia del COVID ha aumentado más rápido y ha afectado a millones de personas en Nueva York, porque ahí viven millones de personas en un espacio pequeño,
hay una alta densidad poblacional y como el gobierno de Estados Unidos no tomó las medidas a tiempo, la población siguió trabajando y se siguió movilizando de un lugar a otro. Y lo más probable que el principal lugar de contagio en Nueva York fue el metro, ¿ya? Y lo otro que en Nueva York la gente vive en espacios cerrados, en departamentos pequeños, ¿ya? Si no hay vacuna, la evolución de la pandemia es hasta que se enferme el 80% de la población. ¿Por qué no el 100%? Porque cada persona que se enferma tiene dos salidas. Una es la muerte y la otra es la mejoría. Las personas que se mueren no pueden seguir contagiando y las personas que se mejoran son contagiantes por un periodo pequeño y después ya no son contagiantes. Entonces, cuando se enferma el 80% de la población, es el 80% de la población que ya no puede contagiar y por lo tanto hay un 20% de la población que no se enfermó y que nunca se va a encontrar con personas contagiantes. Ese proceso completo dura, como les digo, entre 6 meses a 12 meses y podría llegar a durar incluso 18 meses. ¿Cuál es la forma en que se ataja una epidemia y una pandemia? Es con una vacuna. Si hay vacuna, las personas van a estar inmunizadas y no se van a enfermar y siempre va a haber un porcentaje muy pequeño de personas en las cuales la vacuna, por condiciones de la naturaleza biológica de esas personas, la vacuna no les va a hacer efecto y esas personas se van a enfermar, pero es un porcentaje mínimo de la población. Como en el caso del COVID-19 no hay vacunas, la enfermedad debería seguir su proceso natural, o sea, durar entre 6 meses y 1 año por territorio y en total de todo el globo terráqueo durar alrededor de 18 meses, hasta que se enferme el 80% de la población. Pero ¿qué es lo que pasa? Si tú permites que el 80% de la población se enferme en un periodo de 6, 12 o 18 meses, tendrías los hospitales colapsados y no solamente se morirían las personas que biológicamente no tienen la capacidad y se van a morir, sino que se morirían todas las personas que no pudieran tener acceso a tratamiento, en este caso a los ventiladores mecánicos. Por lo tanto, la mortalidad aumentaría mucho más y lo más probable es que se moriría 10 veces más de las personas que se han muerto hasta el momento. Entonces, la pandemia hay que atajarla. ¿Cómo la atajamos si no hay vacuna? Bueno, la atajamos con 2 tipos de medidas. ¿Ya? El primer tipo, o sea, ambas medidas apuntan a que se enferme el mínimo de personas. Pero la primera medida es la medida de contención que se aplicó en China, en la ciudad de Wuhan y en países como Singapur. ¿En qué significa la contención? Que el 100% de la población debe quedar en cuarentena, esté sana o enferma. Todas las personas deben quedar adentro de su casa para no tener la opción de tener contacto con el agente causal. Y los que ya se hayan contagiado se deben aislar. Por eso China construyó esos hospitales que no solamente recibían a los enfermos, sino que recibían a las personas que aunque no estuvieran enfermas, daban positivo al examen, porque se aislaban todas. ¿Qué pasa en este caso? La enfermedad se contuvo rápidamente. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que las personas que se enfermaron se mueren o se mejoran. Y las que se mejoran, como están aisladas, no pueden contagiar a nadie más. Y cuando vuelven a circular en la vida normal ya no son contagiantes. Y las personas que no se alcanzaron a contagiar nunca van a ser contagiadas porque no tienen contacto con los contagiantes.
Entonces, ¿qué pasa ahí? El virus se extingue, porque el virus, para poder sobrevivir, tiene que sobrevivir en una persona y de ahí traspasarse a más personas. Si las personas enfermas y contagiantes quedan aisladas, una vez que se mejoran ya no pueden contagiar, el virus se extingue y no hay quien más se contagie y por lo tanto la enfermedad se contuvo, se terminó. Ese proceso dura más o menos 3 meses y es lo que sucedió en la ciudad de Wuhan, que duró el aislamiento completo 3 meses. Eso desde el punto de vista biológico es súper positivo, pero tiene una tremenda desventaja. Tiene un gran costo económico, porque eso significa que tú tienes que paralizar una ciudad completa durante 3 meses. Y además tienes que aplicar medidas duras para que la población entienda que no puede salir. De hecho, lo que pasaba en Wuhan es que cada familia quedaba encerrada en su vivienda, ni siquiera podía salir a comprar. El gobierno puso personas que iban casa por casa y le entregaban una cantidad de alimentos por familia para un periodo. Ya. Ahora, ¿qué pasa? Esa medida de contención tú la puedes aplicar solamente en el periodo inicial, cuando recién detectas los primeros casos, que es lo que hicieron en China. Pero ¿qué pasó en el resto de los países? En el resto de los países, como entraron muchos turistas a través de los cruceros y a través de los aviones, el virus se desparramó, digamos, rápidamente. Y cuando ya el virus ha contagiado a un porcentaje más o menos aunque sea el 1% de la población, ya el virus está desparramado en el nivel comunitario. Ahí ya no tienes nada que hacer, ahí ya no puedes aplicar medidas de contención. Entonces, ¿qué es lo que vienen ahí? Vienen las medidas que se están aplicando en Chile y en la mayor parte de los países, que son medidas para evitar que se enferme mucha gente a la vez. Las medidas que se están aplicando en Chile no son para que la población no se enferme, son justamente para que la población se contagie, para que esas personas contagiadas un tiempo más sean inmunes y no contagiantes. Pero se hace en forma lenta para que no se contagien todos a la vez. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se ponen cuarentenas dinámicas, que es las que dice el gobierno, en el sentido que ellos van viendo el número de casos nuevos en relación a la cantidad de población que hay en un territorio y a la densidad poblacional de ese territorio, y así deciden poner en cuarentena ese territorio antes que aumente la cantidad de enfermos a una cantidad que el sistema sanitario no pueda atender. ¿Ya? Esto tiene como lado bueno que la economía sigue funcionando, porque en Chile la economía sigue funcionando, la gente sigue trabajando, los vendedores ambulantes siguen vendiendo en la calle, los servidores públicos siguen yendo a trabajar a las oficinas, etcétera, etcétera. O sea, sigue habiendo agua potable, luz, o sea, el país sigue funcionando y en realidad en este momento lo que tú tienes como guardado en el domicilio es el 50% de la población, que corresponde a la población infantil completa, desde el recién nacido hasta los preescolares, escolares y adolescentes, porque no tienen clases, y también tienes a la población, a una parte de la población adulto joven en sus domicilios, que son los estudiantes universitarios, y tienes también a una parte de la población adulta que trabaja, que son los que por su tipo de actividad económica pueden trabajar en forma remota. El resto de la población, el otro 50% de la población está trabajando y es la que sale todos los días a vender en la calle, la que toma el metro, la que toma la micro, y es la población que se va a enfermar.
Entonces van aplicando cuarentenas dinámicas para que ese 50% de la población no salga toda junta a la calle y no se enferme toda junta. Ventajas es que la economía sigue funcionando y no generas una mayor crisis económica de la que ya hay. Otra ventaja es que no se enferman todas las personas a la vez. Por lo tanto, el sistema hospitalario continúa con su capacidad de atender a esas personas al porcentaje que se enferme más grave y requiera atención intrahospitalaria. Y por lo tanto, todas las personas que lo requieran, hasta el momento, podrían ser atendidas en el hospital. De modo que aquí no tengamos que empezar a seleccionar a quién vive y quién no vive, ¿ya? ¿Cuál es la desventaja de estas medidas que están aplicando la mayor parte de los países y especialmente Chile? Es que el proceso dura más porque lo hace lento. Por lo tanto, con las medidas que se están aplicando, la epidemia en Chile va a durar hasta que haya vacuna, porque este proceso así de que la enfermedad que la población se vaya enfermando por partes, hace que se enferme menos gente al mismo tiempo, pero por otro lado el virus no se extingue. Y si el virus no se extingue, siguen habiendo contagios. Y por lo tanto, mientras no haya vacuna, la epidemia va a seguir. Con estas medidas, una pandemia puede durar, tal como lo dijo el ministro de Salud, que dijo la verdad, la epidemia puede durar 3 o 4 años para que se enfermara el 80% de la población, ¿ya? A no ser que salga vacuna. Es de esperar que salga luego la vacuna, por lo que yo todos los días me informo de estos temas y por lo que he leído en medios serios, en medios de información serios, ya debería haber una vacuna, yo creo, alrededor de marzo del año 2021. Una vez que se vacune la población, se debe esperar más o menos un mes más, porque la vacuna no hace efecto inmediato. Las personas vacunadas por un proceso biológico requieren más o menos 21 días para que el organismo genere la inmunidad biológica. Y por lo tanto, si sale la vacuna de aquí a fin de año, o al próximo verano, o antes de marzo, y la población fuera vacunada, podríamos decir que Chile estará libre de la pandemia el próximo año. Y si no hay vacuna, la pandemia va a continuar durante al menos todo el año 2021. Bueno, espero que les haya interesado el tema, espero haber aclarado, la verdad es que el tema yo lo encuentro muy interesante y espero que les sirva para entender un poco mejor y más en la situación sanitaria y el mundo actual en el que estamos viviendo. Fue un gusto haber conversado con ustedes y muchas gracias.